Bien, vamos a ver cómo está relacionado el interior del disco con centro un punto X y radio epsilon. ¿Vale? Entonces déjenme de una vez tomarlo aquí. Tomamos X, un elemento de R2. Lo voy a hacer en R2 para dibujar solamente. Y vamos a tomar epsilon mayor que 0. O sea, epsilon un número real positivo. Esto solamente es para estar recordando notación. ¿Vale? Entonces nos vamos a centrar en el disco con centro en X y radio epsilon. Recuerden que por definición no es otra cosa más que todos aquellos puntos de R2, recuerden, estoy trabajando en R2, tales que la distancia de X a Z tiene que ser menor o igual que el epsilon. ¿Vale? Este es el disco con centro en X y radio epsilon. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, en este caso tenemos nuestro centro X y nuestro radio va a ser epsilon para este caso. ¿Cuál va a ser nuestro conjunto? Bueno, nuestro conjunto al final del día es todo el relleno de la circunferencia junto con el borde o con la propia circunferencia. Aquí sí estamos considerando todos estos puntos. Recordemos, vamos a comprobar, es que la parte interna, todo lo de adentro de esta circunferencia, cumple ser menor que epsilon, mientras que esta parte de lo que está aquí cumple ser igual a epsilon. Digo, en el dibujo parece evidente, pero esto es prácticamente lo que vamos a estar demostrando. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos calcular el interior de este disco. Lo voy a denotar solamente como D, pero es el interior del disco con centro en X y radio epsilon. Por definición, ¿quién es este? Estos son todos los elementos Z en R2, tales que existe un delta mayor que 0, de tal manera de que la bola con centro en Z y radio delta está contenido en el conjunto que le quiero calcular el interior. En este caso es el disco con centro en X y radio epsilon. Este es el interior del conjunto. Queremos ver cómo está relacionado este interior con la bola con centro en X y radio epsilon. La bola con centro en X y radio epsilon son todos aquellos puntos en R2 de tal manera de que la distancia de X a Z es estrictamente menor que epsilon. ¿Cuál es la diferencia con el disco? Bueno, que en este caso, otra vez tenemos aquí nuestra bola, pero ahora, déjenme quitar esto. Tengo mi centro X, de igual manera tengo el radio epsilon. Así. Pero ahora el conjunto que estoy considerando es toda la parte interna de la bola sin considerar la circunferencia como tal. No necesito esa parte, no necesito el cascarón de esta circunferencia. Entonces, vamos a ver que en efecto el interior y la bola, que de hecho la bola la voy a denotar con B para no estar escribiendo con centro en X y radio epsilon, estos dos son exactamente el mismo conjunto. Intuitivamente parecería que sí, pero aquí no podemos hacer nada intuitivo, tenemos que comprobarlo exactamente. Entonces, nuestro objetivo va a ser demostrar que el interior del disco es exactamente igual a la bola. ¿Vale? Como siempre, tenemos una igualdad de conjuntos, hay que hacerlo por doble contención. Una contención es relativamente sencilla. Vamos a ver que la bola está contenida siempre en el interior del disco. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tomamos un elemento W que pertenece a la bola. Esto me implica que la distancia de W hacia X tiene que ser menor que epsilon. Esto es la definición de bola. Quiero construir un epsilon o un delta en este caso, de tal manera que la bola con centro en W y radio delta
esté contenida en la bola o en el disco con centro en X y radio epsilon. De aquí, pues no puedo decir realmente mucho. Tenemos que la distancia de W a X es menor que epsilon, pues quiero comprobar que está en el interior. Si fuésemos directos aquí, esto nos diría que W pertenece ya al disco, pero no una bola, ¿vale? Necesito construir ese radio. O sea, de aquí lo único que puedo decir en este caso es que W pertenece al disco con centro en X y radio epsilon. Pero no es lo que quiero. Quiero construir una bola centrada en W que se meta en este disco. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya tenemos que W pertenece a este disco. Eso lo tenemos inmediatamente por esta condición. Ahora, aquí voy a dibujar lo que es el disco. Este va a ser el disco con centro en X y radio epsilon, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Y vamos a tomar nuestro W. El W, pues como ya sabemos que está dentro de este disco, pues lo podemos tomar por aquí. Aquí va a estar W. Yo quiero construir una bola con centro en W y radio algún delta. Entonces mi objetivo es construir este delta. Este es un procedimiento pues que ya hemos visto cómo generarlo, ¿vale? Lo único que voy a hacer es considerar esta distancia. Voy a considerar la distancia hacia aquí, ¿vale? Permítanme, a ver si lo puedo ajustar. Permítanme, pam, 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 pam. Ahí. Voy a construir esta distancia, ¿vale? Esa línea amarilla que tenemos aquí, esta es la distancia de X a W, ¿vale? Esta yo sé que es menor que epsilon. Y voy a considerar sobre esta misma línea. Necesito una línea recta. Voy a considerar esta parte que me está faltando aquí, ¿vale?, para complementar mi bola. Entonces, en este caso, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, la parte roja junto con la parte amarilla nos damos cuenta que forman un radio de la bola o del disco con centro en X y radio epsilon. Por tanto, la parte roja, esta que tenemos aquí, no es otra cosa más que epsilon menos la distancia de X en W. ¿Vale? Esto es mayor que 0 porque tenemos que la distancia de W a X, que es lo mismo que la distancia de X a W, es menor que epsilon. Entonces esta diferencia que está acá tiene que ser mayor que 0. La distancia de X a W es mayor que 0, ¿vale? Bueno, nuestro dibujo. Y entonces tenemos que construir nuestra bola a partir de estas dos líneas que nosotros dibujamos aquí, la roja y la amarilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí la idea, si nos damos cuenta, es que si nuestro radio es menor que el más pequeño de estos dos segmentos de línea, el segmento rojo y el segmento amarillo, entonces va a quedar siempre dentro del disco. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Hay que tener cuidado. Esto lo estamos viendo gracias al dibujo. Recuerden que gracias a que estamos trabajando otra vez en Rn, siempre podemos darnos una idea de cómo construir las cosas por medio de R2. Ya en general, cuando trabajamos en espacios métricos, cosas como esta pueden ya no ser ciertas, ya no van a valer,
Ya no podemos darnos estas ideas. Pero aquí vamos a aprovecharnos de esto. Y después, a partir del dibujo, ya nos damos una idea de lo que va a pasar, que es justamente lo que hacemos con el método científico. Observamos que va a pasar esto, pues ahora no nos queda de otra más que comprobarlo. Entonces, en este caso, si tomamos un radio delta que sea menor que cualesquiera de estos segmentos de recta, el rojo y el amarillo, pues entonces vamos a lograr nuestro objetivo, ¿vale? En este dibujo, por ejemplo, si yo tomara un radio equivalente al mayor, que el mayor aquí en el dibujo aparenta ser el amarillo, pues veamos entonces qué pasa. Creo que exagero un poco de tamaño, así, y luego lo selecciono y lo desplazo un poco más por aquí, ¿vale? Vean, si yo tomo un radio equivalente al amarillo, entonces en este caso se puede salir del disco. Entonces por eso necesito el más pequeño de los dos. Nuevamente, esta es una idea intuitiva por medio del dibujo. Vamos a comprobar que en efecto sí tiene que ser así. Entonces, ¿cómo voy a tomar el delta? En este caso vamos a tomar delta. Vamos a tomar delta igual al mínimo. Quiero el más pequeño de estos dos segmentos de recta. ¿Cuánto miden estos dos segmentos de recta? Bueno, uno es la distancia de x en w y el otro es epsilon menos la distancia de x en w. Realmente el que me interesa es este de epsilon menos la distancia de x en w, ¿vale? Pero pues necesito involucrarlo. Recordemos que el mínimo cumple la propiedad de ser menor o igual que cualquiera de estos dos, que es lo que me interesa, ¿vale? Entonces, en este caso, delta tiene que ser menor o igual que epsilon menos la distancia de x en w, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver que en efecto este delta me sirve. Recordemos que queríamos ver que la bola con centro en w y radio delta está contenido en el disco con centro en x y radio epsilon. Sea z un elemento que está en la bola con centro en w y radio delta. Esto me implica que la distancia de z en w tiene que ser menor que delta. Quiero ver que este z se mete en el disco con centro en x y radio epsilon. Entonces necesito calcular la distancia de x hacia z, porque para pertenecer al disco esta distancia tiene que ser menor o igual que epsilon. Pero esto es menor o igual que la distancia de x a w más la distancia de w a z. ¿Por qué estoy aplicando la desigualdad del triángulo? No solamente es porque puedo, sino que aquí vean, x y z realmente no tienen una relación directa, ¿vale? No están relacionados entre sí por nada de la información que tengo aquí. Entonces, ¿cómo los relaciono ambos mutuamente? Bueno, pues resulta que z sí tiene una relación muy estrecha con w, el delta, ¿vale? Esto que tengo aquí arriba. Y a su vez, el x también está relacionado por w. Entonces, x y z por medio de quién se van a relacionar, por medio de w, ¿vale? Por eso selecciono el w en la desigualdad del triángulo, porque es el que me relaciona tanto a x como a z. Ahora, tengo la distancia de x a w y la distancia de w a z es menor que delta. Entonces, esto es menor que la distancia de x en w. Esta no. Ya sé que es menor que epsilon, pero no me interesa de momento esa, ¿vale? Lo que me interesa es este delta que está aquí, el cual es menor o igual, ya que está definido como el mínimo de estas dos cantidades, pues tiene que ser menor o igual que epsilon menos la distancia de x a w. Y esto tiene que ser epsilon, ¿vale? Por tanto, esto me implica que la distancia de x a z tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Puedo poner directamente aquí el menor o igual. Si es menor o igual, no hay problema.
Pero pues vamos a ser estrictos en ese sentido porque aquí tenemos un menor estricto y este menor estricto le gana a los menores o iguales. Entonces por eso aquí pongo menor. Pero ya con esto garantizo que el Z está en el disco con centro en X y radio epsilon. Lo cual me implica que la bola con centro en W y radio delta es un subconjunto del disco con centro en X y radio epsilon. Por tanto, hemos construido un radio delta que hace que esta bola se meta en este disco y lo cual me implica que W está en el interior del disco. Por tanto, tenemos la primera parte. Esta parte es algo muy común. Vamos a decirlo así, es la parte más sencilla de este ejercicio. Ahora, vamos a la siguiente parte. Queremos comprobar que el disco está completamente contenido en la bola. Entonces, tomamos un elemento W en el interior. Esto por definición de interior me implica que existe un delta mayor que 0, de tal manera que la bola con centro en W y radio delta está contenido en el disco con centro en X y radio epsilon. En particular, de aquí puedo sacar una situación que me interesa. El W tiene que pertenecer al disco con centro en X y radio epsilon, lo cual por definición de disco me dice que la distancia de X a W tiene que ser menor o igual que el epsilon. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, quiero meter este W en la bola con centro en X y radio epsilon, pero no hay ninguna relación entre, por ejemplo, este delta y el epsilon. No hay realmente, aquí no me describe cómo es. Que la bola esté contenida no me dice directamente que el delta tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Pueden ser igual. Puede ser que el W sea igual al X, entonces delta tiene que ser igual a epsilon. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no me da una relación entre el delta y el epsilon. Entonces, cuando ya agoté toda la información que tengo para poder realizar mi demostración, lo más común o lo que tradicionalmente se hace, y no es tanto por tradición, es que vamos a pasar a las contradicciones, ¿vale? Las contradicciones siempre brindan más información de la que ya tenemos. Entonces, si queremos sacar datos adicionales, vamos a trabajar por contradicción. Por contradicción, recuerden que quiere decir o contraposición o reducción al absurdo. Cualquiera de las dos lo vamos a tomar como una contradicción. En nuestro caso, vamos a irnos por reducción al absurdo, ya que vamos a seguir conservando el hecho de que W está en el interior. Entonces, tenemos que negar nuestra tesis. Vamos a suponer que W no pertenece a la bola, ¿vale? ¿Esto qué me implicaría? Pues me implicaría que la distancia de W hacia X tiene que ser mayor o igual que epsilon. Recuerden, pertenecer a la bola quiere decir que la distancia entre estos dos es menor que epsilon. No pertenecer a la bola quiere decir que la distancia tiene que ser mayor o igual, ¿vale? El igual también está incluido en la negación. Solamente por recordar, recordemos que la negación de este símbolo, bueno, no voy a utilizar el símbolo de programación. La negación de este símbolo es este símbolo. La negación de este símbolo es este símbolo, ¿vale? La negación del menor estricto es mayor o igual y la negación del mayor es menor o igual, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con esta situación. Bien, de aquí obtenemos dos casos. Una de dos. O la distancia de W a X es igual a epsilon o la distancia de W a X es mayor que epsilon. Vamos a descartar primero el de que es mayor a epsilon. Si la distancia de W a X es estrictamente mayor que epsilon, pues esto me va a implicar, por la hipótesis que tengo arriba, que epsilon pues tiene que ser menor que la distancia de X a W, como lo puse arriba, así, pero por lo que tengo que ser menor o igual que epsilon, lo cual me diría que epsilon es menor que epsilon.
y esto no puede pasar, ¿vale? Un número real no puede ser menor que sí mismo. Entonces en este caso estoy llegando a una contradicción. Por tanto, descartamos que la distancia de W a X tenga que ser mayor. Entonces no nos queda de otra. Esto me implica que la distancia de W a X tiene que ser igual a epsilon, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que llegar a una contradicción con esto. Esto que nos dice, necesito esta circunferencia, necesito otra vez el azul aquí. Aquí tengo mi disco con centro en X y radio epsilon, ¿vale? Entonces, aquí voy a tratar ya no de dibujar los radios con esto, creo que me toma más tiempo y de por sí no quedan muy bien centrados. Entonces, este es de radio epsilon. Lo que me está diciendo es que el W dista de X exactamente en epsilon, por tanto tiene que estar por aquí. Este va a ser mi W, ¿vale? Con este voy a estar trabajando. Ahora, también, ¿qué nos está diciendo? La hipótesis me está diciendo que la bola con centro en W y radio delta tiene que estar contenido en el disco, ¿vale? Déjenme lo muevo un poco más para acá. Lo centramos un poco más y déjenme puntear la línea. Listo. Entonces, tiene que pasar esto que está aquí. ¿Cuál es el radio de esta bola? Esta bola tiene radio delta. ¿Vale? Pero aquí en el dibujo, la gran ventaja otra vez de R2 es que nos estamos dando cuenta que hay puntos que están fuera del disco. Ahí es donde vamos a encontrar la contradicción. Necesitamos encontrar un punto que esté fuera del disco, pero que esté dentro de la bola. ¿Cómo vamos a hallar ese punto? Bueno, sabemos que la distancia de W hacia el borde de la bola es menor que delta, ¿vale? O sea, nada más recuerden que necesito la parte interior. Es la bola, no el disco. Aquí no es menor igual, aquí es menor. Entonces necesito construir un punto que esté por aquí. Pero ese punto, ¿cómo lo puedo construir? Ok. Para construir ese punto de manera sencilla, la forma más factible es construir el vector que va de X. Déjenme ver, mejor creo que este sí lo voy a trazar mejor con estas líneas. Así. Así. ¿Vale? De X en W, pero déjenme ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo en este verde. Así. ¿Vale? Y luego yo necesito dibujar un punto aquí, un vector que esté sobre esta línea. Déjenme quito esto, que esté sobre esta línea. Y a ese vamos a llamarle W0. Quiero construir ese vector que esté sobre la misma línea que está actuando W a X. Entonces, necesito ahora trabajar todo en coordenadas relativas a X. Esto quiere decir que el X va a jugar como mi origen de coordenadas. Mi origen, mi 0, ¿vale? Va a jugar ese papel. Y vamos a construir este vector W0 de esta manera. Necesito desplazarlo aquí. ¿Qué tanto vamos a desplazarlo? Bueno, lo que estamos haciendo es construir el W0 de esta manera, ¿vale? Aquí tengo al W0 y por acá tengo al W. ¿Qué tanto necesitamos incrementarle? Bueno, vamos a hacerle un incremento positivo. Vamos a aumentarle 1 en M y 1 en M. Ahora, esto está aquí y es una sobrenotación, ¿vale? Porque esto nos querría decir que la dirección relativa a X siempre es de pi cuartos. Pero esto nomás es una idea intuitiva de cuánto tenemos que aumentarle a W
para llegar a W0. El aumento ahorita lo vamos a obtener. El aumento es relativo a X. Pero ¿de dónde vamos a obtener este 1 en M? Bueno, recordemos que esta línea anaranjada tiene que tener longitud menor que delta, porque el W0 tiene que estar dentro de la bola con centro en W y radio delta. Entonces su longitud no puede exceder a delta. Ese ya es un gran paso. Delta es mayor que 0. Esto me implica que existe un 1 en M, ¿vale? Perdón, que existe un M en N, de tal manera que 1 en M es menor o igual. Yo me voy a quedar con el menor estricto, lo voy a forzar a que sea menor estricto que delta sobre raíz de 2. El raíz de 2 nada más es para prevenir problemas con la norma, ¿vale? Entonces ahí espero que no haya ningún problema. De hecho, al parecer me va a estar con 1 en M menor que delta. Pero eso, bueno, ahorita nos va a salir como resultado, así que no se preocupen. Este nada más lo estoy poniendo por la idea de que estoy trabajando en R2, ¿vale? Para prevenir problemas con la norma. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese vector? Bueno, primero observemos algo. Aquí es donde necesitamos saber ya trabajar con vectores. Por eso es importante el curso de álgebra 2 para esta parte, ¿vale? Veamos que aquí este segmento de línea verde de X a W no es otra cosa más que el vector. Vamos a llamarle T, ¿vale? Y T, en este caso, no es otra cosa más que la diferencia. Bueno, depende de cómo lo estemos considerando. Si voy de X a W, va a ser W menos X en este caso, ¿vale? Es esta diferencia. Suponiendo que yo estoy sacando esta flecha de aquí de X a W, ¿vale? Recordemos que les dije que el X está jugando el papel del origen de coordenadas. Entonces va a salir de X. Esto que está aquí es la diferencia de vectores, ¿vale? Es el vector W menos el vector X. Ahora, yo quiero obtener mi W0, ¿vale? El W0 tiene que tener la misma dirección que este segmento de línea verde, ¿vale? Necesito obtener este segmento de línea verde en la misma dirección. Tienen que tener la misma dirección, pero no es la misma dirección respecto al 0. Es la misma dirección respecto al X. Entonces, ¿cómo obtengo la dirección respecto a un vector? Bueno, en este caso no hay problema. Ya sé que T es este vector. Este ya tiene la dirección que quiero. Pues para obtener la dirección de un vector, recuerden que simplemente lo que hacemos es normalizarlo. En este caso vamos a normalizar a T. ¿Vale? Y esto es W menos X entre la norma de W menos X, ¿vale? Ya lo tengo normalizado. Este que está aquí, W menos X entre la norma de W menos X, tiene la misma dirección que esta línea verde. Tienen la misma dirección, ¿vale? Entonces vamos a necesitar trabajar con este. Pero este que está aquí, su norma vale 1. Se le llama normalización porque justamente pasamos de un vector de norma arbitraria a un vector de norma 1. No sabemos cuánto vale la norma de T, pero sí sabemos que la norma de T entre la norma de T entre la norma de T es justamente 1. Entonces este es un vector unitario. ¿Cuánto queremos que valga su norma? Bueno, su norma justamente de este vector pues es la longitud del segmento anaranjado, ¿vale? Al segmento anaranjado déjenme llamarle S, y por tanto queremos que S, esto parece una delta, que S, ¿vale?, sea el vector con la misma dirección que T, pero de magnitud o de norma 1 en M, porque el 1 en M sabemos que es menor que delta. Entonces es 1 entre M por la norma de W menos X, ¿vale?, por W
menos x. Entonces, esto es lo que nosotros queremos aquí. Ahora, de aquí, yo quiero obtener al W0, pero el W0 vean que es este segmento que va de W hacia W0. Puedo aplicar lo mismo que aplicamos acá, con T. Yo sé que S también tiene que ser igual a W menos, bueno, en este caso, dependiendo de cómo me esté moviendo, sería W0 menos W. ¿Vale? Por tanto, W0 menos W tiene que ser igual a 1 entre M por la norma de W menos X entre W menos X. Entonces, ya con esto, ahora sí podemos trabajar. ¿Vale? De aquí ya puedo sacar quién es el W. Despejo el W0, despejo a W0 de aquí y ya obtengo que W0 es todo este es S. De aquí puedo sacar que W0 es igual a S más W. ¿Vale? Entonces, sean W0 igual a S más W. ¿Vale? Ahora, lo primero que nosotros queremos ver es que este W0 en efecto pertenece al disco con centro en W y radio delta. Y perdón, no es al disco, a la bola. Entonces calculamos la distancia de W0 hacia W. Esto por definición es la norma de W0 menos S menos W. ¿Vale? Es al revés. Es W0, lo voy a poner completo, menos W, pero esto es igual a la norma de S más W menos W. Esto es igual a la norma de S. Pero esto, ¿cuánto vale? Pues si sustituimos nos queda la norma de 1 entre M por la norma de X menos W por X menos W. Pero esto, bueno, ya aplicando propiedades de norma, donde sabemos que el escalar sale como valor absoluto, pero como 1 en M es positivo, esto es 1 en M. Y esto es menor que delta sobre raíz de 2, pero esto es menor que delta. ¿Vale? Entonces vemos que aquí no tuve problemas con las coordenadas de R2, entonces realmente el raíz de 2 no es necesario. Pero bueno, lo dejo ahí nada más para garantizar el menor estricto. Ya con esto en mente, pues ya comprobamos que en efecto W0 sí pertenece a la bola con centro en W y radio delta. Sí está. Ahora, queremos ver que este no pertenece a la bola, al disco con centro en X y radio epsilon. Entonces me interesa calcular la distancia de X hacia W0. Ahora, esta vez por definición, esto es X menos W0. Esta es una de las razones por las que esto ya no valdría para espacios métricos en general. Aquí es la definición de la distancia por medio de una norma. Vamos a aplicar la desigualdad del triángulo. Pero ¿cómo la vamos a aplicar? Bueno, vamos a sumar primero 0. Vamos a hacer X menos W más W menos W0. ¿Vale? Si nosotros aplicáramos directamente la desigualdad del triángulo, sabemos que esto es menor o igual que X menos W norma más la norma de W menos W0. ¿Vale? Pero bueno, aquí, para que todo me quede justo como lo tengo acá arriba, ¿vale? Aquí tengo X menos W, aquí lo tengo W menos X por cómo puse la distancia igual a epsilon.
y del otro lado tengo W menos W0 y aquí lo puse como W0 menos W. Entonces vamos a ajustar esto para que nos quede todo acorde a la notación. Esto es W menos X, ¿vale? Más la norma de W0 menos W. Digo, es indiferente, pero sabemos que es exactamente lo mismo en la distancia. La distancia es simétrica, pero para que todo nos quede acorde a como lo tenemos denotado arriba. Bien, con esto que tenemos aquí, no podríamos llegar a ninguna conclusión, porque esto nos diría que esto es epsilon más algo positivo, pero esto nos diría que la distancia de X a W0 es menor o igual que epsilon, que algo más grande que epsilon, pero eso no garantiza que tenga que ser mayor a epsilon. Sin embargo, vean que aquí tenemos el vector X menos W y el vector W menos W0, o como lo tengo abajo, W menos X y el vector W menos W0 menos W. Ah, pero ¿cómo es W0 menos W? Ya que W0 menos W es un escalar por W menos X. ¿Cuánto vale este escalar? Lambda vale 1 entre M por la norma de W menos X. Pues vamos a aprovecharnos que cuando tenemos que uno de los vectores involucrados en la desigualdad del triángulo, en este caso, este que está aquí, es combinación lineal del que está acá, o dicho de otra forma, es linealmente dependiente del otro vector, entonces tenemos la igualdad. Por tanto, esto me va a implicar que la distancia de X a W0 tiene que ser igual a la norma de W menos X más la norma de W0 menos W. ¿Vale? Y bueno, ya con esto es igual a epsilon más W0 menos W, me parece que ya por acá arriba lo tenemos, vale exactamente 1 en M. ¿Vale? Entonces 1 en M y 1 en M es positivo, entonces esto es mayor que epsilon. Por tanto, el W0 no pertenece, ¿vale?, al disco con centro en X y radio epsilon. ¿Vale? Porque la distancia de X a W tiene que ser un número mayor que epsilon. Entonces recuerden, aquí el punto clave es que nos estamos aprovechando que la desigualdad del triángulo en un espacio normado se convierte en igualdad cuando los vectores son linealmente dependientes. ¿Vale? Si eso no lo tenemos, tendríamos que quedarnos forzosamente con esta desigualdad. Entonces, por eso este razonamiento solamente es válido en este caso para Rn, ¿vale? Para un espacio vectorial normado, resultados similares. El decir que la norma, la desigualdad del triángulo tiene una igualdad cuando se tiene dependencia lineal. En espacios métricos no tenemos ni siquiera el concepto de dependencia lineal en general, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Aquí me estoy aprovechando de que estoy trabajando en Rn. Entonces ya con esto, pues tenemos una contradicción, porque W0, recuerden que pertenecía a la bola con centro en W y radio delta, y la bola con centro en W y radio delta tenía que estar contenida en el disco, y aquí vemos que no, hay un punto que no está contenido, ¿vale? Entonces esto se tiene que generalizar a Rn, y realmente vean que no ocupé ni siquiera la raíz de 2. La raíz de 2 nada más siempre se pone por lo regular, o raíz de n se pone porque si estamos trabajando en Rn por lo regular se puede tener complicaciones con la norma de este vector. ¿Dónde está? W0, ¿vale? Con el W0, como tiene 1 en m, puede quedarnos 1 entre la raíz de n. Pero aquí no fue el caso. Bueno, puede quedarnos raíz de n sobre m. Entonces aquí no fue el caso. Aquí ya fue directo, ¿vale?
Entonces con esto construimos un punto que no pertenece al disco, pero sí está en la bola. Ahora les queda investigar a ustedes si de verdad este punto, así como se construyó, o todo este razonamiento que hicimos, aplica para cualquier punto que esté justamente sobre la frontera de la bola, o solamente es para este punto específico que nosotros estamos obteniendo. Bien, entonces espero que haya quedado claro, y así es como demostramos que en efecto, bueno, ya no puse la conclusión, como contradijimos que no pueden pasar ninguno de los dos casos. Recuerden que este era el caso donde teníamos que la distancia de x a w es igual a epsilon, no puede pasar, llegamos a una contradicción, y que la distancia de w a x sea mayor que epsilon, también llegamos a una contradicción. Pues entonces no nos queda de otra, forzosamente el w tiene que pertenecer a la bola con centro en x y radio epsilon, ¿vale? Entonces espero que haya quedado claro, y bueno, ya con esto tenemos que el interior del disco coincide completamente con la bola abierta.